Educación en línea, ¿sí? Bueno, para algunos autores también lo consideran a la educación en línea como que fuera educación a distancia, pero nosotros ya hemos identificado las diferencias entre estas dos modalidades, ¿no? Educación en línea específicamente utilizar todas las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, 100% elementos tecnológicos. La educación a distancia, recordemos que pueden ser utilizadas herramientas tecnológicas como también elementos impresos, ¿no? U otros recursos. Dentro de lo que es la educación en línea, de los contenidos que vamos a analizarlos, están los fundamentos básicos, las modalidades educativas, el learning, e-learning, m-learning, u-learning, ¿no? Todo en línea específicamente. El objetivo es identificar los elementos básicos que se integran en la educación en línea, todos los elementos. Como conocimientos previos, como ya les había mencionado, la educación en línea se utiliza 100% lo que son tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Diferentes herramientas presentes en la web, como plataformas virtuales, por ejemplo, para llevar lo que son las clases síncronas, el Zoom, Meet u otras herramientas similares. El correo, tenemos las famosas apps o aplicaciones para móviles, aplicaciones educativas, videos, libros virtuales, revistas electrónicas o digitales, artículos, bueno, entre otros. Bueno, aquí encontramos lo que es la educación en línea. Mire, inclusive lo que es educación a distancia, ¿no? Esta gráfica ya la hemos analizado, ya la hemos visto en clases anteriores, donde la educación en línea abarca específicamente lo que son estudiantes, los famosos docentes que se convierten aquí en esta modalidad en formadores o mediadores, inclusive en tutores, ¿no? Y aquí tenemos los materiales y también la comunicación al utilizar diferentes recursos tecnológicos, como ya lo hemos nombrado. El contexto, conjunto de situaciones o el entorno donde se va a desarrollar específicamente este tipo de modalidad, dando lugar a lo que es educación a distancia. Vamos a observar estos dos gráficos que tenemos aquí. En el uno me habla del modelo educativo tradicional y en el otro del modelo educativo virtual. A ver, vamos por el primero, el modelo educativo tradicional. ¿Qué observamos? ¿Cómo reflexionamos esta imagen? ¿Qué es lo que está sucediendo en este modelo? Oscar. A ver, sería, dice, a ver, en donde nosotros podemos asistir de forma presencial a una institución y entonces ahí estarían de contacto con el profesor y el alumno porque es el modelo educativo tradicional. Ya, el modelo educativo tradicional, recordemos que el docente daba sus clases tradicionales, como normalmente se lo conoce, ¿no? El alumno recibía estas clases, esta información, este conocimiento, pero solo era un mero receptor y no había una interacción directa con el docente, ¿no? Como podemos ver aquí en la gráfica, ustedes observan estas líneas, ¿sí? Estas flechas. Todo, desde el docente sale todo hacia el alumno, ¿sí? Pero no hay una interrelación del alumno hacia el profesor, ¿no? Solamente el profesor envía o da sus conocimientos, su información, y el alumno es un mero receptor. Pero lo que se quiere hoy en día es que obviamente que el alumno sea reflexivo, sea analítico, sí, sea creador de su propio conocimiento y que exista esa estrecha relación entre el docente y el estudiante. Por ejemplo, vemos aquí, mire, profesor, ejercicios en clase, aquí nos envía al alumno. Tenemos referencias bibliográficas al alumno, transparencias o presentaciones o las famosas diapositivas, videos al alumno, lección magistral al alumno, trabajos y proyectos al alumno. ¿Sí? Entonces, todo sale del profesor y lo envía al alumno. Pero aquí no se ve generalmente podría decir, un análisis, una reflexión, una interacción directa con el profesor, ¿no? Inclusive en este modelo educativo tradicional, em, es, predomina lo que es el memorismo como tal, ¿no? En el siguiente modelo, el modelo educativo virtual, lo que se está proponiendo, ¿qué observamos? A ver, ¿qué se observa? Diferenciemos, por Todo favor, con el modelo educativo tradicional. es que el estudiante obtiene y asimismo da el conocimiento o lo que aprende. Está del lado y lado. Ya, entonces hay una interacción con estos recursos didácticos, ¿verdad? En cambio, en el anterior, del profesor proporciona los recursos didácticos, todo llega al alumno
y listo. Entonces solamente es un mero receptor, se podría decir. Pero en el modelo educativo virtual lo que se trata es que el estudiante existe una interacción, ¿no? Inclusive con los recursos didácticos propuestos. Como vemos ahí, trabajos y proyectos, ejercicios de autoevaluación. Mire, en esta modalidad juega un papel muy importante lo que es la autoevaluación. Realizarse una evaluación cada uno de los alumnos. Contenidos virtuales, por ejemplo, analizar enlaces de páginas web, referencias bibliográficas, todo online, todo utilizando las tecnologías de información y de comunicación, y donde existe una mayor reflexión o análisis, ¿no? Por parte de los estudiantes. Aquí encontramos el contexto y obviamente los objetos. Mire, 3 parámetros importantes dentro de esta modalidad de estudios online. Contenido de enseñanza, tenemos las famosas tecnologías y la propuesta pedagógica. Los contenidos de enseñanza, los diferentes recursos didácticos mediados por las diferentes tecnologías, ¿no? Para llegar al alumno, como son plataformas virtuales, no sé, como les había nombrado hace un momento, tal vez aplicaciones educativas, dependiendo de la asignatura como tal y de la temática, el chat, el correo, los foros, los wikis, bueno, entre otros elementos o herramientas tecnológicas que conllevan a lo que es una propuesta pedagógica. Recordemos que al hablar de una metodología pedagógica o propuesta pedagógica, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde exista una mayor interacción y donde el estudiante deje de ser pasivo, ¿no? Y se convierta en un ente activo en este proceso educativo. La educación online, bueno, este tipo de educación es una modalidad de enseñanza con características específicas. Bueno, vamos a nombrar algunas de estas características para poder entender o identificar lo que es la educación en línea. Es una manera particular de crear un espacio educativo para generar, promover e implementar situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Entonces, crear un espacio educativo, en este caso, el espacio educativo, ¿cuál va a ser? Virtual, ¿no? Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular a clases por una nueva propuesta de aprendizaje mediante situaciones no convencionales, es decir, no tradicionales, en espacios y tiempos que no son compartidos. Entonces, al ser una educación en línea, mire, no necesariamente el docente y el estudiante tienen que estar o coincidir en ese tiempo, ¿no? Recordemos que se trabaja inclusive con la plataforma virtual en forma síncrona, perdón, y no necesariamente está ahí el docente. Entonces, el estudiante analiza los recursos, realiza sus tareas, bueno, todo lo que está predispuesto, ¿no? Para su proceso formativo. El otro punto nos habla, se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos pedagógicos y tecnológicos. Entonces, para llevar el proceso pedagógico, utiliza medios tecnológicos, con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en situaciones no convencionales de enseñanza. Entonces, aquí algo fundamental que debemos identificar precisamente es que se utiliza recursos tecnológicos en esta modalidad de estudio. Si hacemos un poquito memoria cuando analizábamos lo que era educación a distancia, generalmente se utilizaba diferentes medios para llevar el proceso formativo, como también existían recursos físicos, ¿no? Recursos físicos, folletos, manuales, etcétera, pero también elementos tecnológicos. En cambio, aquí la educación online requiere 100% recursos tecnológicos, ¿sí? 100% se utiliza lo que es la tecnología para llevar este proceso. Este término incluye todas las propuestas identificadas también como educación semipresencial. También se lo conoce de esta manera, ¿no? O incluye, dice, todas propuestas identificadas como educación semipresencial, no presencial, abierta, asistida, ¿sí? Flexible, electrónica, combinada, virtual, en red, mediada por tecnología, cibereducación, teleformación y similares. Entonces, mire, estos términos conllevan a lo mismo, ¿no? O bueno, o se lo puede decir que lo identificamos como una educación online. La educación virtual requiere de un cambio en el modelo educativo, es decir, en el modelo pedagógico versus modelo tecnológico, ¿sí? Incluir la parte tecnológica en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
La educación en línea se diferencia de la modalidad de enseñanza presencial por la diferencia en las cargas horarias dedicadas a cada actividad presencial y actividad mediatizada. En el caso de la modalidad presencial, la interacción directa entre el estudiante y el profesor o docente en tiempo real, es decir, en ese espacio físico que coincidan, en al menos el 51%, ¿no?, de los créditos de la carrera o programa. En la modalidad semipresencial, la interacción directa con el profesor en un rango entre el 35% y el 50% de los créditos. En la modalidad en línea, 100% en línea, ¿sí? Entonces aquí no hay presencialidad para nada en este tipo de modalidad, 100% en línea. La modalidad a distancia es aquella en la que los componentes de aprendizaje, eso también ya lo sabemos, ¿no?, en su totalidad en contacto con el docente y práctico experimental está mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos, ¿no? No solamente digitales, sino físicos, además del uso de las tecnologías y entornos virtuales en plataformas digitales cuando éste sea necesario. Y la modalidad híbrida, ¿qué es una modalidad híbrida? José, ¿qué entendemos por modalidad híbrida? Que es mitad presencial y mitad virtual. O Ya, sea, por lo días general, podemos... sí. Por lo general, la parte de práctico experimental es presencial, ¿no? Y el resto lo vemos en forma virtual o en línea, es decir, mediados por tecnologías de información y de comunicación. La modalidad híbrida es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad en contacto con el docente y el práctico experimental se desarrollan mediante una combinación de actividades presenciales, semipresenciales, en línea o a su vez a distancia. Entonces aquí tenemos una combinación de estas. No es presencial, no es 100% en línea, sino es se puede decir una semipresencial, sino combina todas estas modalidades. Esa es la modalidad híbrida, ¿no? Aquí tenemos algunas conceptualizaciones que también es favorable poder identificarlas, ¿no? Enseñanza virtual, proceso de enseñanza a distancia no presencial, ¿sí? Mire, aquí nada de presencial, no presencial, basado en una plataforma de aprendizaje virtual, cooperativa y rica en recursos didácticos en un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante. Esto es importantísimo. El modelo educativo centrado en el estudiante. El estudiante es el responsable de su aprendizaje, es el responsable de la revisión de recursos, bueno, etcétera, ¿no? Eso es una enseñanza virtual, utilizando diferentes medios o plataformas digitales o virtuales para llevar el proceso formativo. El aula virtual, entorno de aprendizaje sin coincidencia espacio-temporal, estudiante-profesor que asume las funciones del aula en el entorno presencial. A ver, ¿quién me dice cuál sería el aula virtual que nosotros hemos estado utilizando? ¿Cuál vendría a ser? Plataforma del Zoom. ¿Del Zoom? ¿Será? Sí. El EBEA. Ah, Ya, Simón podría también. ser el EBEA, podría ser, bueno, podemos también considerar las reuniones virtuales, ¿no? Síncronas. Entonces, eso está sustituyendo a la parte presencial. Estamos en forma presencial, pero no físicamente, sino en forma virtual, ¿sí? Los entornos de aprendizaje sin coincidencia en espacio temporal, sin coincidencia espacio-temporal, estudiante-profesor que asume las funciones del aula en el entorno presencial. Pero un ejemplo claro sería obviamente el EBEA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde se encuentran todos los recursos, inclusive usted analiza estos recursos y obviamente realiza todas sus tareas o actividades propuestas por el profesor. Entonces vendría a ser el aula virtual como tal. Plataforma de teleformación en Internet, ¿no? Y el campus virtual, espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea. Entonces, algo muy importante conocer estos términos. ¿Cómo es la educación online a nivel superior? ¿Sí? La educación en línea o también conocida como educación a distancia, bueno, para algunos autores también lo conocen de esa manera, ¿no? Es una forma innovadora de aprender y de enseñar que se adapta a diferentes niveles de estudio. En el caso de las universidades, ofertan diversas titulaciones y opciones para que los alumnos se puedan organizar de acuerdo a sus posibilidades.
Entonces, algo muy importante que lo que las universidades hoy en día están haciendo precisamente es esto, ¿no? De ofertar diferentes carreras, ¿sí? O a su vez, diferentes titulaciones, pero en modo online, ¿sí? En línea. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de la educación en línea? A ver, vamos a analizar la primera. Estudiar en línea es más económico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdad? Yo opino que sí, Sí, porque sí. no se gasta en pasaje. Ya. Sin ¿Por qué más? material, sin papeles, sin impresiones. No se gastaría en pasajes, en comidas, en arriendos y todo lo demás que se presenta cuando se va a estudiar Ya. presencialmente. Ya puede ser eso. ¿Qué más? Bueno, como dice tal vez la compañera, ¿no? Ya no gasta inclusive en materiales, ¿sí? En lo que es papel, porque generalmente todo ya es digital, hacen un procesador de texto, lo convierten en PDF, etcétera, y lo suben, ¿sí? Entonces, mire, existe muchas posibilidades, ¿no? En cuanto a este tipo de modalidad. Una de estas es que es más económica. ¿Qué sucede con una modalidad presencial? ¿Creen que asume mayor costo? Sí, el tiempo. Hay que tener tiempo, o sea, toca gastar Dinero en para pasajes, impresiones, comida, pasajes, comida. Ya, impresiones. muy bien, ¿no? A ver, vamos con el segundo punto. Dice, la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. ¿Por qué creen ustedes que eso ha realizado o eso se ha visto dentro de lo que es la educación en línea? ¿Por qué muchas oportunidades o segundas oportunidades? Porque Eh, algunas personas pueden hacer dos cosas a la vez, como se pueden trabajar y estar estudiando. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, chicos. Tal vez por la ubicación geográfica no necesariamente tienen que asistir a la institución. Pueden Ya. estar en diferentes partes e igual educarse. Ya, recuerden que gracias Carlos, recuerden que cuando esta modalidad todavía no estaba como la vemos hoy en día, ¿no? No había esa posibilidad, solamente generalmente había lo que era la presencialidad y muchas personas no podían acceder a este tipo de modalidad, ya sea por el trabajo, por la distancia que se encuentra la institución educativa o por otros aspectos. Entonces, esta educación en línea específicamente, como nos dice, ha abierto muchas oportunidades para seguir formándose, ¿no? Las personas. ¿Por qué una educación personalizada? ¿Qué quiere decir este punto? ¿Por qué una educación personalizada? Porque depende de uno mismo. Ya. Captar lo que el docente nos enseña. Ya depende todo de uno, pues claro. Por la intervención Marco, del docente. gracias, Marco. ¿Por qué una educación personalizada? Podría decir por lo... A ver, hagamos un poquito de memoria cuando analizábamos lo que era la educación a distancia. ¿Qué habíamos dicho? Que inclusive es una educación personalizada, ¿no? ¿Por qué? Ah, decía que era la educación personalizada iba dependiendo al ritmo que el estudiante aprende y el tiempo que él se toma para ir avanzando los cursos. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, mire, cada persona, cada estudiante era responsable de su proceso formativo, de su aprendizaje como tal, por lo cuanto era una educación personalizada, individualizada, si recuerdan, que conllevaba lo que es la autonomía, el autoaprendizaje. El siguiente punto nos habla que el acceso a la información académica es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Por qué? ¿Es verdad? Sí, licencia, porque la plataforma está abierta durante las 24 horas y los 7 días para nosotros informarnos todo lo que suben la institución. Muy bien, ¿verdad? Entonces el acceso a la información académica es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por ejemplo, al utilizar lo que es la plataforma virtual educativa, ¿no? Ustedes se encuentran ahí
disponible todos los recursos que van subiendo los docentes, bueno, en nuestro caso, por cada una de las semanas. No es que ya pasó la semana anterior y ya no van a encontrar esa información, no, ahí permanece de una forma indefinida, ¿no? Todos los recursos. Los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de la calidad de la enseñanza. Entonces, obviamente, los docentes deben tener conocimientos suficientes en este tipo de modalidad para trabajar con las tecnologías de información y de comunicación. Mire, para subir los recursos didácticos digitales, ¿sí? Para poder utilizar o aplicar lo que es una plataforma virtual educativa, buscar en la web, investigar en la web, eh, manejar o encontrar o utilizar inclusive lo que son los diferentes repositorios digitales académicos, científicos, etcétera, ¿no? Entonces, los profesores tienen una amplia gama, perdón, una amplia formación en tecnologías de información y de comunicación con el propósito de mantener la calidad de la enseñanza. La educación en línea como respuesta a nuevas necesidades. La demanda de la educación en línea crece cada día, ¿sí? Por diferentes factores, por lo que ya hemos nombrado, tal vez por la distancia del alumno con la institución educativa, tal vez por el tiempo, por la edad o cualquier otra circunstancia, ¿no? Esto ha obligado a las universidades a ampliar su oferta académica e implementar herramientas y plataformas de learning que permitan garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes, ¿sí? Entre estos tenemos lo siguiente, ¿no? Que debemos también analizarlo, identificarlo de una forma clara. Existe un distanciamiento físico entre el alumno y el profesor, ¿sí? Entonces, obviamente no coinciden en el mismo espacio físico, el docente y el alumno están totalmente separados. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios, también esto ya lo hemos dicho. El estudiante escoge o lleva su ritmo de aprendizaje, ¿no? Y obviamente organiza su tiempo. Recordemos que también una de las actividades que realizaba el estudiante precisamente era organizar su tiempo, ¿no? Y aplicar las diferentes técnicas de estudio. En esta modalidad se emplean medios digitales como videos, audios, libros digitales, material visual, todo lo que es digital. El estudiante siempre va a contar con un tutor online mediante una plataforma para poder aclarar las dudas. Recordemos que los docentes en estas modalidades se convierten en tutores. ¿Qué hace un tutor? Motiva, ¿no es cierto?, a los estudiantes, tal vez ayuda a resolver problemas o dudas que tienen los estudiantes, sean de carácter académico, administrativo. Entonces, el docente es su guía, ¿sí? ¿Y cómo se comunica con los estudiantes? A través de medios tecnológicos, a través de una videoconferencia, sea por Zoom, sea por Meet o cualquier otra herramienta similar, tal vez por el chat, tal vez por el correo electrónico, inclusive por WhatsApp, ¿sí? O una red social. Bueno, ya hay diferentes formas de poder llevar este tipo de tutoría. El aprendizaje es independiente. El estudiante es el responsable de su aprendizaje y la forma como la realiza, ¿no? Entonces, seguimos insistiendo con estas características. Mire, inclusive en la educación en línea, aparece lo que nos habla de un aprendizaje independiente, donde el estudiante siempre va a ser el responsable de su propio aprendizaje, ¿sí? No es el docente, sino es el estudiante. El docente solo es un guía, un mediador, un tutor. Para poder acceder a la educación en línea es indispensable, obligatoriamente, tener un computador, ¿sí? O un dispositivo como un móvil, una tableta, etcétera, y obligatoriamente la conexión a internet, ¿sí? Para llevar este proceso formativo bajo esta modalidad de estudios online, ¿no? Conexión a internet, ¿sí? Si usted no tiene conexión a internet, no podrá llevar este tipo de modalidad. Recordemos que al hablar de educación en línea, totalmente tenemos que utilizar el internet, 100% en línea. Al igual que la presencialidad, la modalidad en línea tiene una serie de normas,
¿sí? Y reglas, ¿no? Que se debe cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles serán estas? Una Del- regla sería la puntualidad, la Ya, participación en clases igual. eso, participación, inclusive se utiliza tal vez el reglamento de evaluación estipulado por cada una de las instituciones educativas. ¿Qué más? Realizar tareas, Llamadas cumplir perdidas. con No comer durante en evaluaciones. clases. Bueno, diferentes, ¿no? Inclusive aplicar la parte ética, como dice el compañero. Bueno, es lo mismo, no es lo mismo de la presencialidad como también dentro de la modalidad en línea. El plagio, mire, que es algo muy importante. Entonces, evitar lo que es el plagio, bueno, etcétera, ¿no? Mantener el respeto, bueno, entre otros factores. Entonces, no es porque sea en línea, vamos a dejar a un lado las normas, las reglas o inclusive las normativas que tienen cada una de las instituciones, igual se cumple, ¿sí? Pero recordemos, por favor, que algo muy importante en la educación en línea es la conexión a Internet y obviamente un dispositivo que les permita acceder a la red, ¿no? Sea un computador, sea un móvil, bueno, etcétera. Pero, ¿qué es el e-learning actual? El learning, aprendizaje electrónico en español, se puede definir como el proceso de aprendizaje que se realiza a través del Internet por medio de la tecnología electrónica, la cual es su principal herramienta. Entonces, el learning significa aprendizaje electrónico. Pues al decir electrónico, directamente lo estamos relacionando con la web, ¿sí? Con el Internet, con las tecnologías de información y de comunicación, ¿sí? ¿Qué observamos aquí, chicos? ¿Qué podemos observar? Una línea de tiempo. Ya, una línea del tiempo. Perfecto. ¿Qué nos habla? La cronología de la evolución del e-learning, ¿no? A ver, en la primera parte, en la parte superior, cómo se va viendo esta línea del tiempo? En 1920 a 1930, ¿de qué nos habla? Programas educativos por medio de qué? Radio. De Radio. radio, ¿no es cierto? En 1969, la creación de ARPANET. ¿Qué es ARPANET? Es fue el primer proyecto, ¿no? Creado en cuanto a lo que es el Internet como tal. No se lo conocía, tampoco no tenía la misma evolución ni las mismas herramientas como lo vemos hoy, pero ya era el primer proyecto, ¿sí? Del Internet, ¿no? En 1976, primeros cursos en línea. En 1990, creación de plataformas educativas virtuales. ¿Qué más encontramos aquí? En la parte de abajo encontramos 1900, enseñanza a través de la correspondencia. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ustedes cuando habíamos hablado del origen de la educación a distancia? ¿Sí? No es que recién era la educación a distancia, eso se vino dando ya desde épocas anteriores, ¿no? ¿Y cómo se realizaba? Precisamente a través de la correspondencia. Entonces, el profesor enviaba a través de la correspondencia todos los recursos didácticos necesarios a sus estudiantes que no se encontraban físicamente con él, sí, se encontraban en otros lugares, ¿no? Entonces, se realizaba a través de la correspondencia, porque en ese tiempo todavía no se escuchaba de la radio, de la televisión, bueno, era mínimo, ¿no? Entonces encontramos, miren, vamos desde esta manera identificando esta línea del tiempo. 1900, enseñanza a través de la correspondencia. 1920 a 1930, programas educativos de radio, ¿no? De 1950 a 1960, programas educativos por televisión. Sí, entonces ya se comienzan los primeros programas educativos utilizando lo que es la televisión. En 1969, creación de ARPANET. 1970, enseñanza asistida por ordenador. Entonces ya se comenzaba a utilizar los primeros computadores o ordenadores. 1976, primeros cursos en línea, ¿no? Luego, en 1900, creación de plataformas educativas virtuales, pero no tenían mucho auge, ¿sí? Eran básicas. En 1996 surge el concepto de e-learning, ya lo manejan ya este concepto, educación electrónica
en 1996. En el año 2006 aparece M-Learning. ¿Qué será el M-Learning? ¿Quién me dice? ¿Qué será M-Learning? Educación móvil, ¿no? Educación a través de un móvil. Sí, eso es M-Learning. En el 2012, auge de los MOOC. ¿Qué eran los MOOC? Los MOOC son plataformas educativas que son utilizadas precisamente para llevar el proceso formativo de modalidades a distancia y obviamente modalidades virtuales, ¿no? Donde los docentes dejan todos los recursos necesarios, el estudiante de acuerdo a su disponibilidad los analiza, realiza tareas, bueno, diferentes actividades evaluativas, ¿sí? Y desde el 2016, ¿qué tenemos? Relevancia de learning, ¿sí? Analíticos y Big Data, ¿no? Donde se maneja gran cantidad de datos. Y por último, el presente del e-learning. Entonces aquí tenemos una línea del tiempo, cómo se ha ido llevando lo que es la evolución en cuanto a la enseñanza, ¿no? Mediante diferentes elementos, en este caso electrónicos. Como vemos, la radio, la televisión. Mire, lo primerito fue la correspondencia, eso ya lo habíamos dicho. Ya eso se utilizaba, ¿no? Para este proceso formativo, donde el estudiante y el docente no se encontraban físicamente en el mismo lugar. Entonces se buscaban medios para poder solventar este proceso formativo. Uno de estos al inicio fue la correspondencia. Sí, pero bueno, mire cómo se ha ido evolucionando hasta llegar a lo que vemos hoy, el learning, ¿no? Utilización de las tecnologías de información y de comunicación, específicamente el Internet. Tipos de learning. Es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Es la evolución de la formación a distancia tradicional sumada a la tecnología. Este modelo interviene en dos opciones. La primera es que el alumno pueda marcar su propio ritmo. Esto siempre, ¿no? Siempre en estas modalidades el estudiante es el responsable de marcar su propio ritmo de aprendizaje. No es que le obligan a una hora, a un momento, a un día, a que usted analice los diferentes recursos didácticos, sino el estudiante es quien organiza su tiempo, quien va llevando su ritmo de aprendizaje, así como permitir una deslocalización del conocimiento. Esto se logra combinando los materiales tanto visuales, auditivos, audiovisuales, sin tener que salir de la aplicación o plataformas virtuales. Entonces, todo está colocado ahí, ¿no? Todo, videos, como habíamos dicho, presentaciones, bueno, todo material didáctico. ¿Qué es sincrónico? Eso también ya lo hemos dicho, sincrónico en tiempo real, ¿no? Donde todos los participantes se encuentran en ese momento, pero utilizando una herramienta electrónica como una videoconferencia. Es uno de los tipos de learning más populares. Se refiere a las clases en vivo online, en donde el profesor y los alumnos mantienen una interacción en ese momento, haciendo uso de la conexión por videoconferencia con la plataforma que todos hayan escogido previamente, ¿no? Entonces, precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, todos los participantes estamos en tiempo real, estamos participando. Es como que estuviéramos en forma presencial, en un aula de clases, con la diferencia es que físicamente no nos encontramos, ¿no? Pero igual estamos compartiendo, interrelacionando, bueno, obviamente estamos participando. Asincrónico, en este e-learning el profesor realiza el contenido digital a enseñar y lo sube a la plataforma. Entonces aquí ya se utiliza plataformas virtuales, como es en el caso del EBEA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan revisarlo cuando gusten y llevar el proceso de aprendizaje según su propio ritmo. Entonces usted, por ejemplo, los recursos que son subidos a la plataforma, no es que los tiene que analizar precisamente este momento. Puede analizarlos más tarde, mañana, no sé, etcétera, pero usted lleva su propio ritmo de aprendizaje. El B-Learning, ¿sí? Este tipo de learning es mixto, es decir, combina las actividades presenciales tradicionales con las clases por internet, de modo que maestros y alumnos no se sientan tan aislados debido a la tecnología. Este tipo de modalidad, en cambio,
educación electrónica combina la parte presencial con la parte virtual. Sí, entonces puede ser que momentos tengan que llevar este proceso formativo en forma presencial y el resto de tiempo obviamente lo lleven a través de herramientas tecnológicas. El M-Learning, ya lo habíamos dicho, es móvil, enseñanza a través del móvil, ¿no? Gracias a los dispositivos móviles y su alcance a nivel mundial, se puede realizar este tipo de learning desde cualquier parte que nos encontremos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para llevar este proceso? Un móvil, ¿no? Recordemos que existen muchísimas aplicaciones que son compatibles con los móviles. ¿A dónde asisten ustedes o a qué lugar van en la web para poder encontrar diferentes aplicaciones para móvil? Hay muchos repositorios. ¿A dónde van? El Play Store. Play El Store. Play Store Ya. o a Google Apps. Ya, Ah, entonces mire, hay diferentes aplicaciones, no solamente para juegos ni nada de eso, sino hay aplicaciones específicamente para lo que es el proceso de enseñanza. Entonces, esa es la educación a través del móvil, ¿sí? Entonces, aplicaciones dedicadas para el campo educativo utilizando un móvil. Recordemos que estas aplicaciones para móviles no son compatibles en un computador normal. Entonces, como su nombre lo indica, app para móviles. ¿Sí? Entonces, específicamente para móvil. Pues también es otra forma de educación electrónica, ¿no? Estamos utilizando un elemento electrónico que en este caso puede ser un celular, una tableta o cualquier otro dispositivo similar. A ver, chicos. A ver, chicos, ¿cuál sería una conclusión final de la clase del día de hoy? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué podemos entender? Nicole va sola. A ver, Nicole. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Qué es lo que entendió en cuanto a la educación electrónica, no? Enseñanza electrónica, learning. O sea, de que es muy, se puede decir interesante, también puede ser que también en educación, como estamos ahorita de profesor estudiante, también se ahorra bastante lo que es en el dinero y que el learning es conocido como la teleformación que aprendemos y que es la evolución de la formación a distancia, tecnológico también. Y eso. Listo, muchas gracias, Nicole. Bien. A ver, David. A ver, David, coméntenos. ¿Qué Como inicio, entendemos? ¿Qué tipos? como inicio, A ver, continúe. vale, Liz. Como inicio vimos prácticamente la diferencia de lo que venía a ser educación en línea y a distancia, ¿no es cierto? Vimos como la parte que en la educación, en la educación presencial prácticamente el protagonista, por así decirlo, era el maestro, ya que el maestro era quien te daba la información al estudiante, el estudiante era quien se encargaba de esa información, realizar sus diferentes tareas. Tendría que ser el estudiante, todo parte desde el estudiante. Y más adelante, pues vimos la clasificación de la educación a distancia. Luego vimos también lo que vendría a ser la evolución, ¿no es cierto?, de las tecnologías para cómo se han ido adaptando, ¿no es cierto? Decía ahí de que inicio teníamos como la educación por correspondencia, luego educación radio, televisión, y luego a partir de ahí se van desarrollando tecnologías para lo que vendrían a ser los dispositivos que en la actualidad es lo que estamos usando para estar aquí en clases. Muy bien, David, atendido. Muy bien. A ver, ¿alguien más que me quiera ayudar con una conclusión? A ver, Brian Quinatoa. Brian, Sí, dice. a ver, ¿cuál sería su conclusión de la clase del día de hoy? ¿Qué es la educación electrónica? ¿Qué es el learning? Que se hizo muy, A ver, escuchamos. pues, es, que se hizo interesante el clase porque vamos conociendo así más aplicaciones así para hacer así, recibir clases, enseñanzas virtuales, así.
Eso dice. A ver, algo más. Ah, ¿Cuáles eran las a ver, modalidades de algo más. learning? ¿Qué tipos de e-learning había? A ver, Me- chicos. Anthony. Anthony Cabezas. Anthony. Sí, listen. Bueno, sí, listen, ¿me escucha? A ver si, Anthony, comenten. Bueno, vimos lo que es la educación a distancia, que como dijo el compañero, las diferencias que sería con lo que sería educación a distancia, que es muy diferente, que educación, lo que vemos nosotros que es ahora educación en línea, es totalmente con internet. Mediante eso conocemos las modalidades que hay, que es el e-learning, el b-learning, el m-learning y el u-learning, que es la educación electrónica, la educación por telecomunicación, por telellamada, algo así, la educación, se me fue, la Educación educación, móvil. Móvil o esos tipos enseñanza móvil. esa, diversos tipos de modalidades, como es por el teléfono y todas esas cosas. Muy bien, chicos. Entonces está claro lo que es el learning, ¿verdad? Es educación electrónica, bueno, tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Tenemos aquí una bibliografía que le va a ayudar a usted, obviamente, a poder afianzar sus conocimientos sobre esta temática analizada, ¿no? Tenemos un libro y también tenemos dos videos, bueno, que nos van a ayudar específicamente a poder afianzar estos conocimientos como tal. No sé si tal vez alguien tiene alguna inquietud. ¿No? Listo, chicos.